Buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema relacionado los grandes cocineros del mundo, ¿no? Empezamos hablando en la anterior carta sobre Ratatouille, el film sobre la gastronomía mundial que impactó muchísimo al público y ganó un Oscar en el año 2007. Bueno, hoy vamos a continuar con un tema triste, que habla un poco de la enorme presión a que están sometidos los chefs. El primero en decirlo fue uno de los más grandes cocineros del mundo, fallecido en el año 2024. Fue Michel Gerard. Michel Gerard murió a los 91 años. Fue un ejemplo más bien de longevidad excepcional dentro de la cocina, ¿no? Sometido a esa enorme presión. Él hablaba de que él creía que ninguna profesión liberal tenía tanto presión como los cocineros, los chefs de los grandes restaurantes. Él fue, diríamos, hay que recordar un poco a Michel Gerard, porque Gerard fue uno de los fundadores, junto con Paul Bocuse, de la Nouvelle Cuisine francesa, de la nueva cocina francesa, y además fue quizá muy destacado por sus publicaciones. Escribió un libro muy famoso sobre la cocina mincère, o sea, la cocina adelgazante, que se inscribía dentro de la línea de la cocina francesa, y por supuesto él llegó a tener tanta popularidad que ese libro, ese recetario, se vendió más de 1 millón de copias, a pesar de que los recetarios de cocina de los grandes chefs son lujosos. Bueno, se vendió más de 1 millón de copias en más de 13 idiomas. Fue un bestseller. Después, eso fue en 1976. En el año de 1978 escribió otro libro que ya no fue tan vendido, como era de la cocina gourmand, como la cocina que le gustaba comer bien, y que fue importante porque inició un nuevo movimiento. O sea que Gerard fue un cocinero que creó tendencia dentro de la cocina mundial, bueno, y sobre todo desde el ámbito de la cocina francesa, una de las cocinas patrimoniales de la humanidad. Bueno, él decía que la máxima presión en las profesiones liberales la tenía el cocinero. Difiero un poco de esa opinión de Gerard, de Gerard, porque máxima presión, más aún que la del cocinero, que está sometido, por supuesto, a un ambiente demasiado adverso, como es el hecho de estar en un lugar pequeño donde se mueve mucha gente y donde hay comandas o órdenes que vienen del comedor con mucha rapidez, sobre todo cuando es una cocina 3 estrellas. Pero más presión tienen los jugadores de fútbol, por ejemplo. Los grandes jugadores de fútbol, los grandes jugadores de béisbol, que aparte de esa presión individual, porque es una presión muy fuerte sobre cada uno de los jugadores, cuando van al bate o cuando están a punto de acercarse al gol, ellos sufren una presión muy fuerte de 65.000, 60.000 espectadores en un estadio, pero además millones de personas que los ven. Entonces eso es una presión prácticamente insoportable. Cuando una persona está a punto de batir un récord, por ejemplo de hits, o un récord de jonrones en un mismo año, pues cada vez que va al sitio de bateo, cada vez que va al home a batear, pues siente una enorme presión, los gritos de la gente, etcétera, la emoción. Bueno, eso no lo siente, ese ambiente yo diría, tan emocionante, presionante, pero festivo, no lo siente
los cocineros. Sin embargo, los cocineros están en un ambiente caliente, donde están permanentemente, casi no piensan, recibiendo órdenes y sacando órdenes de una manera casi automática. Sin embargo, en el juego en los grandes deportes, usted no puede premeditar los finales. Usted puede tomar algunas previsiones, pero no precipitar los finales, como sí lo puede hacer en la cocina. En la cocina usted puede tener algunos ingredientes precocidos, puede tener algunos fondos, algunas salsas hechas con antelación. Y bueno, y usted puede buscar la manera de resolver el problema, diríamos, teniendo ya, diríamos, una parte importante de la comida que ordinariamente se va a servir, aunque uno no sepa cuál es, porque todo depende del gusto de los comensales en el comedor. Siempre se prevé que hay dentro de una carta y unos platos más pedidos que otros. Y uno puede adelantar algunas acciones en esos pedidos. Bueno, pero sin embargo, Gerard tenía razón en cuanto que era una presión casi insoportable. Esa presión casi insoportable llevó a la muerte, ha llevado a la muerte a varios chefs presionados. Por ejemplo, presionado por la no llegada de un ingrediente frente a un acontecimiento donde se jugaba todo el chef. La película famosa sobre Vatel pues habla más o menos de esa presión que lo llevó al suicidio, pero también ustedes lo pueden ver en los grandes restaurantes y sobre todo con algunos cocineros 3 estrellas Michelin, como es el caso, por ejemplo, de Bernard Lozier, que era un cocinero de 52 años, un cocinero francés, 3 estrellas, o Benoit Violier, que es un cocinero suizo-francés de 44 años, que es el caso más notable. Y es impresionante ese caso, también se suicidó. Violier tenía 3 estrellas Michelin, pero no solo, sino que era además considerado uno de los mejores y de los más impecables cocineros del mundo, no solamente por la prensa, sino también por los propios cocineros. Los más grandes cocineros hablaban de el genio, el talento y diríamos, el cuidado extremo que él ponía en sus creaciones culinarias, que ponía Voilé en sus preparaciones. Bueno, entonces, pero el hecho ocurrió de una manera bastante, yo diría, desafortunada. En el mes de diciembre del año de 2015, Voilé recibió un premio que era muy importante de una guía creada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para competir un poco con la guía The Best del gobierno británico. Él apareció como el primer lugar en la lista. Estamos hablando de una lista que se llama La Lista en español, que cubre más de 1.000 restaurantes en todo el mundo, sobre todo en 43 países que son importantes en cocina, o por lo menos en la cocina, diríamos, de celebridad, de chef. Bueno, y él estaba en el primer lugar de la lista. Estamos hablando de diciembre del 2015. En enero del 2016 se suicidó, a pesar de que tenía 3 estrellas, se suicidó de un disparo de escopeta, ¿no? Él era muy aficionado a las armas de fuego. Él incluso era también famoso porque él vendía en su restaurante creaciones con animales de caza que recordaban un poco los usos, las costumbres de la Edad Media gastronómica. Bueno, él era muy famoso, muy conocido, muy reconocido, pero meses después de estar celebrando con todos sus amigos, él se disparó en la cabeza y bueno, y se suicidó. Apareció suicidado en su restaurante. Fue muy triste porque estamos hablando de uno de los más grandes cocineros del mundo, ¿no? Y muy joven, 44 años. En un mundo donde todo el mundo busca el estrellato, todo el mundo busca las estrellas Michelin.
Y, bueno, pero son muy relativamente pocos los de las estrellas Michelin. Por ejemplo, el mayor número de estrellas Michelin se concentra en Francia, donde hay 662, había para el año 2025, empezando este año, había 662 estrellas, 3 estrellas Michelin, o mejor dicho, estrellas Michelin. Le seguían Japón con 544, luego venía Italia con 323, España con 226, Estados Unidos con 215. O sea, estamos hablando de grandes cocineros, ¿no? O por lo menos cocineros que han sido beneficiados con las estrellas Michelin. En México, por ejemplo, hay más de 62 restaurantes, había a principios de este año, 62 restaurantes muy reconocidos a nivel, diríamos, nacional e internacional, de los cuales 16 tenían una estrella Michelin y 2 tenían 2 estrellas Michelin. En Perú, por ejemplo, no había ningún restaurante con estrella Michelin. Uno se puede preguntar por qué, habiendo restaurantes como Central de Virgilio Martínez, no se hayan hecho acreedores a una estrella Michelin. Bueno, porque la organización de estrellas Michelin solamente toma en consideración América del Norte, Estados Unidos, bueno, México, Canadá, y también toma en consideración de América del Sur solamente 2 países, Argentina y Brasil, y allí es donde están algunos de esos, diríamos que tienen estrellas Michelin, pero en Perú ni en ningún país de América del Sur es considerado para la clasificación de estrellas Michelin. Virgilio Martínez no tenía, a pesar de su fama, pero Virgilio Martínez sí tenía 2 estrellas Michelin en un restaurante que se llama el disfrute o disfrutar, algo así, que tenía en Barcelona. Tenía 2 estrellas Michelin, Virgilio Martínez, uno de los grandes cocineros. Y otra cocinera muy importante peruana es Pía León, que es la esposa precisamente de Virgilio Martínez. Entonces, bueno, ahora quería hablar un poco sobre las estrellas Michelin. Todo el mundo, los grandes cocineros, conseguir una estrella Michelin es el sueño de toda la vida, ¿no? Y cuando lo consiguen, hay algunos por ejemplo, con estrellas Michelin, 3 estrellas Michelin que han renunciado a las estrellas Michelin, porque dicen que es una presión excesiva, permanentemente, todos los años, porque le pueden quitar la estrella, pueden bajarle la puntuación, porque no es solamente estrella Michelin, es otra guía, por ejemplo, que funciona en Francia, que es Gold Milot. Gold Milot es otra guía gastronómica que trabaja con puntaje, y entonces muchas veces simplemente el hecho de que le disminuyan el puntaje, ya eso es un motivo de enorme preocupación cada año para un cocinero de estrella Michelin o un cocinero famoso en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso le hace, aparte de estar metido trabajando con estrellas Michelin, que tienen un problema gravísimo, que tienen costos muy altos. Los restaurantes de estrellas Michelin necesitan creo que son 4 meseros por cada mesa del restaurante, algo así. Tienen costos excesivos. Los productos son de muchísima calidad, la vajilla, los vinos, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa que hay grandes costos. Y no hay tampoco grandes... a pesar de que las reservaciones están hechas, muchas veces son restaurantes que tienen más de 50 empleados que son bien pagados, y entonces bueno, las finanzas a veces no dan si no hay una cuidadosa organización contable. Entonces, muchos restaurantes de estrella Michelin han tenido que entregar las estrellas porque no pueden con esa presión financiera sobre sus espaldas. Entonces, bueno, uno de los pocos que había logrado, diríamos,
sobrevivir en esa jungla era precisamente Michel Gegard, el admirado gran cocinero Michel Gegard, que además de ser cocinero, además de ser un cocinero longevo, además de ser un precursor de movimientos como de la nueva cocina francesa junto con Bocuse, fue precursor también de la cocina misère o adelgazante y de la cocina gourmand, de la cocina golosa o sí, de la cocina golosa, de la cocina del disfrute. Disfrute es el nombre del restaurante de disfrutar, el restaurante de Virginio Martínez en Barcelona, que tiene 2 estrellas. Bueno, además de eso, Michel Gegard también era una persona reconocida en el mundo por ser muy gentil, muy colaborador, y que había sobrevivido sin grandes problemas hasta los 91 años, siendo feliz en la cocina. Bueno, hay unos que no aguantaron la presión. Entre ellos estaba Bernard Loiseau, que murió a los 52 años, también se disparó con una escopeta. Y Benoit Violier, que murió a los 44 años también disparándose con una escopeta. Bueno, esos son 2 casos tristes dentro del mundo de estrellas Michelin, pero hay otros más, y hay uno de los más grandes, yo diría comentaristas, escritores, periodistas gastronómicos, al cual le vamos a dedicar un programa porque Anthony Bourdain, porque era un hombre muy admirado, yo por lo menos lo admiraba muchísimo, su ocurrencia, su manera de ser en las cámaras, frente a las cámaras, y la manera como él transmitía una idea juguetona de la gastronomía sin la parte, diríamos, de la formalidad de la gran cocina. Bueno, nos vemos entonces en el próximo programa. Espero que les haya gustado este programa. Es el segundo de una pequeña serie que comenzó con Ratatouille como un exponente del cine gastronómico de alto nivel. Segundo, hablando un poco sobre las estrellas Michelin y 2 bajas, 2 grandes bajas, aunque ha habido otros que no son 3 estrellas Michelin, que se han suicidado porque no aguantan la presión. Hablar también de un cocinero excepcional como es Michel Gegard. Y por último vamos a hablar la próxima entrega de Anthony Bourdain para cerrar este pequeño ciclo de gastronomía a nivel mundial. Bueno, nos vemos en el próximo video. Si le gustó, le ruego que haga clic y bueno, seguimos en la campaña por una gastronomía mucho más, diríamos,